Capítulo 1. La peligrosa cacería. El dosel del bosque de Sor Five se alzaba sobre nuestras cabezas, una mezcla densa y sofocante de follaje alienígena. Se decía que las selvas de Sor Five eran tan espesas que incluso la luz del sol era estrangulada por las ramas entrelazadas y retorcidas. La respiración de Adria se convirtió en jadeos entrecortados. Cada exhalación, una nube de niebla en el aire frío del ciclo nocturno del planeta. Su esbelta figura de tono azul se movía rápidamente. Su corazón latía a un ritmo La prueba cruel de su tribu la había dejado sola, y la prueba de supervivencia no se suponía que fuera fácil. Si sobrevivía, sería considerada una guerrera. Si no, sería olvidada, solo otra víctima. En una tradición bárbara, las bestias Sarn habían captado su olor. Sus gruñidos guturales retumbaban desde la oscuridad. Estos depredadores eran como sombras que habían tomado forma. Pelaje negro que se mezclaba a la perfección con la noche. 6 patas que se movían, con gracia mortal y ojos que brillaban con un hambre depredadora espeluznante. Eran más rápidos que cualquier criatura que hubiera visto jamás, y Adria sabía que jugarían con ella hasta que no le quedaran fuerzas. La única esperanza era seguir corriendo para retrasar lo inevitable hasta que algún tipo de milagro ocurriera, pero los milagros no existían aquí. Su tobillo se torció en una raíz oculta debajo de una capa de hojas húmedas en descomposición, haciéndola caer al suelo del bosque. El dolor se disparó por su pierna y un grito ahogado se escapó de sus labios. Se obligó a levantarse, ignorando la punzante agonía que le gritaba que se detuviera para descansar. El chasquido de las ramas detrás de ella se hizo más fuerte. Las bestias Sarn se acercaban. El hedor de su almizcle llenó el aire, un olor acre que hizo que su estómago se revolviera. Su respiración se aceleró. El pánico arañó su mente. Entonces, de la nada, un destello cegador iluminó la jungla, seguido de una explosión profunda y resonante que envió a los pájaros a la selva. Chillando desde las copas de los árboles, el suelo se estremeció y un calor abrasador pasó justo por encima de su cabeza. Las bestias Sarn soltaron un gruñido colectivo y se dispersaron retirándose hacia la cubierta de la oscuridad. Adria miró hacia arriba, con la vista borrosa por las lágrimas y el cansancio, y vio una figura que salía de las sombras, un humano que sostenía un rifle de plasma de alta tecnología humeante. La boca del cañón todavía brillaba con energía residual, se movía con la facilidad practicada de un veterano. Cada paso calculó que no parecía pertenecer a este planeta, pero caminaba como si fuera su dueño. Su nombre, como ella aprendería más tarde, era Rain. Un mercenario que había llegado a Sor Five en busca de soledad, refugio buscando de las guerras sin fin que habían manchado sus manos con sangre. «Levántate», dijo sin preámbulos. Su voz baja y tranquila, casi distante, se agachó y la puso de pie con sorprendente gentileza. Adria tropezó. Su pierna casi se rindió, pero Rain la miró con la mirada crítica de alguien que había visto un movimiento mucho peor ordenado, con su voz sin discutir. «Volveremos pronto y no tengo suficiente potencia de fuego para contenerlos para siempre». Adria quería protestar para decirle que no necesitaba su ayuda, que tenía que hacer esto sola o ser tachada de cobarde, pero las palabras murieron en sus labios. Apenas podía mantenerse en pie y mucho menos luchar contra su orgullo. Tendría que esperar. Por ahora la supervivencia era todo lo que importaba. Caminaron en silencio a través del bosque. Lluvia liderando el camino con su rifle levantado, sus ojos escaneando las sombras en busca de señales de movimiento. El camino que eligió no era el que ella habría tomado, pero parecía conocer el terreno como si hubiera estado allí durante años. Se movía con una confianza que era casi desconcertante. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente su voz caballo. Lluvia la miró, su expresión ilegible. «¿Podría hacerte la misma pregunta?», dijo su tono brusco. «Pero ahora mismo creo que el asunto más urgente es encontrar un lugar seguro donde esconderse. Preguntas pueden esperar».
Siguieron adelante hasta que llegaron a una cueva escondida detrás de una cortina de espesas enredaderas. Rain los empujó a un lado, revelando una entrada estrecha y oscura que parecía no tener fin. Se agachó dentro y Adria lo siguió demasiado exhausto para discutir. Una vez dentro, le hizo un gesto para que se sentara mientras instalaba una alarma perimetral improvisada con algunos dispositivos pequeños. Sacó de su mochila. «¿Quién eres tú?», preguntó ella de nuevo, incapaz de contener su curiosidad. Este humano la había salvado algo que nadie en su tribu habría hecho. ¿Por qué? Rain dudó como si sopesara cuánto decirle. Finalmente, se sentó frente a ella con el rifle apoyado en su regazo. «Me llamo Lluvia». Dijo que solo estaba de paso. «Letún». «Déjalo así». Los ojos de Adria se entrecerraron, pero decidió no hacerlo. Presionarlo más, estaba demasiado cansada para discutir y su pierna palpitaba con un dolor sordo y persistente. Lluvia hurgó en su mochila y sacó un pequeño botiquín médico sin decir palabra. Comenzó a limpiar sus heridas, su toque sorprendentemente suave a pesar de la frialdad en sus ojos. «¿Por qué me salvaste?», preguntó suavemente haciendo una mueca de dolor mientras le aplicaba antiséptico en sus cortes. Rain no levantó la vista. «¿Importa? A mí sí me importa ella», insistió su voz apenas por encima de un susurro. Por un largo momento él dijo nada. Luego finalmente la miró a los ojos. Sus ojos reflejaban un cansancio que parecía mucho más viejo que sus años, porque no podía quedarme ahí parada y verte. Morir, dijo simplemente, nadie merece eso. Adria no sabía qué decir a eso, así que permaneció en silencio, sus pensamientos un torbellino de confusión y gratitud. Aquí en las profundidades de la jungla donde la muerte esperaba detrás de cada sombra, ella había encontrado un protector improbable, un humano que no le debía nada, pero eligió salvarla. Su vida no tenía sentido, y sin embargo era el primer rayo de esperanza que había sentido en mucho tiempo. Capítulo 2. Una frágil alianza. La cueva de Rain era un refugio de la jungla hostil, un marcado contraste con el desierto mortal del exterior. El aire en el interior era fresco y tranquilo, y el débil resplandor de un pequeño calentador portátil creaba sombras parpadeantes en las paredes rocosas de la cueva. Adria estaba sentada junto a una modesta fogata, con su pierna vendada cuidadosamente. Podía sentir el latido sordo del dolor, pero al menos el sangrado se había detenido. Sus ojos seguían desviándose hacia Rain, que se movía con un aire de eficiencia, practicada ajustando su serie de trampas improvisadas y sensores alrededor de la entrada de la cueva. Nunca antes había estado tan cerca de un humano. En su tribu se hablaba de los humanos en tonos susurrados, una especie peligrosa e impredecible, conocida por su terquedad y coraje, pero aquí estaba uno tranquilo, casi metódico, que no solo le había salvado la vida, sino que ahora la estaba protegiendo. Ella, una completa extraña, no podía entenderlo, y la curiosidad superando el dolor y el cansancio. «¿Por qué me salvaste?», preguntó de repente, su voz rompiendo el silencio. La pregunta había estado ardiendo en su mente desde que él la sacó de las garras de la muerte. Rain hizo una pausa, levantando la vista de su trabajo. Su mirada era firme, ilegible, mientras la estudiaba por un largo momento antes de responder. «Porque necesitaba salvación», dijo simplemente, como si esa fuera suficiente explicación. Adria frunció el ceño, su frustración burbujeando. «Esa no es una respuesta real. Ni siquiera me conoces por todo lo que sabías». Podría haber sido peligroso. Una sombra pasó por el rostro de Rain y miró hacia otro lado, sus ojos nublados con recuerdos de cosas que no deseaba compartir. «Tal vez», dijo su voz más suave, «pero tú no eras la respuesta». Dejó a Adria aturdida, su frustración evaporándose en una confusión. No podía comprender del todo que este humano tenía una forma de hablar que la hacía sentir pequeña e insignificante, como si sus preguntas eran irrelevantes ante asuntos mayores e invisibles. Abrió la boca para presionarlo más, pero él levantó una mano. Su expresión era firme. «No más preguntas esta noche. Dijo que necesitabas descansar si quieres sobrevivir aquí afuera con eso».
Le entregó una barra de proteína de su paquete de raciones. El envoltorio crujió cuando ella lo tomó de su mano extendida. La comida no se parecía a nada que hubiera sido extraña, insípida, pero la llenó lo suficiente para calmar el gruñido en su estómago y por eso estaba agradecida mientras comía. La lluvia se movió hacia el fondo de la cueva, sacando un pequeño dispositivo electrónico y colocándolo en el suelo entre ellos. Produjo un zumbido bajo apenas audible que llenó el aire creando una suave vibración que podía sentir en sus huesos. ¿Qué es eso? Preguntó más curiosa que temerosa. Una lluvia repelente respondió que interrumpió los sentidos de la bestia Sarn. No se acercarán mientras esto esté activo. Adria ascendió, aunque ella no entendía completamente que la tecnología era ajena a ella. Mucho más avanzada que cualquier cosa que su gente poseía, lo observar mientras revisaba su arma. Sus movimientos metódicos y precisos, había algo en él, y en un aura de peligro y seguridad que la hacía sentir más viva que nunca antes, era desconcertante, pero también extrañamente reconfortante. ¿Qué estabas haciendo ahí afuera? De todos modos, preguntó Rain rompiendo de repente el silencio. Sus ojos estaban fijos en ella, agudos y escrutadores. Adria vaciló, sintiendo el peso de su mirada. Nunca le había contado a nadie sobre la verdadera naturaleza de la prueba de supervivencia, sobre las expectativas que su gente había puesto sobre ella. Pero algo en su tono la hizo responder. Honestamente, me estaba probando a mí misma, dijo lentamente. Mi tribu cree que eso es. Fuerte debemos sobrevivir a los desafíos más mortales. Lo llaman la prueba de la supervivencia. La expresión de Rain no cambió, pero sus ojos parecieron soportarse. Te dejarán morir, dijo con voz plana. No es así. Aunque su voz vaciló. Si sobrevivo, será visto como digno. Me habré ganado mi lugar. ¿Y si tú no? Preguntó. Su tono era inquebrantable. Adria miró hacia otro lado, incapaz de mirarlo a los ojos. Entonces simplemente me olvidaron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas por un dolor no expresado. La mandíbula de Rain se tensó. Él sacudió la cabeza. Una sonrisa amarga, torciendo sus labios. Suena como si ya te hubieran olvidado. Si están dispuestos a arrojarte a los lobos como eso. Adria se estremeció. Sus palabras fueron más profundas de lo que esperaba. No lo entiendo. Dijo con su voz apenas un susurro. Es nuestra manera. Tal vez yo no. Lluvia lo admitió. Pero eso no lo hace correcto. Se dio la vuelta. Mientras se ocupaba de colocar más trampas alrededor de la entrada de la cueva, sus movimientos eran tensos y controlados. Adria lo observaba en silencio sin saber qué decir. Nunca antes había cuestionado las tradiciones de su gente. Pero ahora, frente a la silenciosa desaprobación de la lluvia, sintió que una semilla de duda se arraigaba en su mente a medida que la noche se profundizaba. Que la temperatura bajó y los sonidos de la jungla afuera se desvanecieron en un murmullo distante. Adria se acostó en el piso de piedra fría envuelta en la manta térmica que la lluvia le había dado. El agotamiento la pesaba mucho, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos eran un remolino caótico de preguntas, dudas y la extraña e inexplicable sensación de seguridad que sentía en presencia de la lluvia. «Lluvia», dijo en voz baja, su voz rompiendo la quietud. Él no levantó la vista, pero ella sabía que él estaba escuchando. ¿Por qué estás realmente aquí? Hubo una larga pausa, y por un momento pensó que no respondería. Luego él suspiró, y se pasó una mano por el cabello corto, oscuro. Me estoy escondiendo, dijo al fin, su voz baja y cansada. Escondiéndose, repitió confundida, ¿de qué de todo él? Respondió su mirada distante y desenfocada de mí, principalmente de un pasado que preferiría olvidar. Adria no sabía qué decir a eso. Así que permaneció en silencio, dejando que sus palabras se asentaran sobre ella como un sudario pesado. El fuego crepitaba suavemente, entre ellos, arrojando sombras parpadeantes en su rostro, resaltando las líneas de cansancio que parecía demasiado profundas para alguien que parecía tan joven descansar. Dijo finalmente su tono gentil. Wek. Necesitamos movernos de nuevo al amanecer. Las bestias Sarn no se quedarán alejadas para siempre.
Con eso le dio la espalda apoyada contra la pared de la cueva, con su rifle acunado en sus brazos, su postura a la vez relajada y alerta. Adria lo observará por un momento más, y luego cerró los ojos. El calor del fuego la adormeció en un sueño intranquilo por primera vez desde que la prueba de supervivencia había comenzado. Sintió una astilla de esperanza frágil e incierta, pero suficiente para seguir adelante. El humano la había salvado una vez, y tal vez, solo tal vez la salvaría de nuevo la noche que pasó. En silencio, la jungla afuera contenía la respiración esperando lo que fuera que el amanecer traería. Capítulo 3. Pruebas y verdades. El amanecer llegó lentamente, arrojando débiles rayos de luz pálida a través del denso follaje en la entrada de la cueva. Adria se despertó con el sonido distante de pájaros alienígenas cantando sus voces altas y melódicas, un contraste engañoso con el peligro que acechaba en la maleza. La lluvia ya estaba agachada en la entrada de la cueva con su rifle de plasma en la mano, escaneando la jungla en busca de movimiento el aire. Estaba quieto, y por el momento, parecía que las bestias Sarn se habían retirado más profundamente en el bosque. «Prepárense», dijo Lluvia sin darse cuenta. «Cuenta». Vuelta su voz era tranquila, pero firme. «Nos estamos alejando. Los Sarns son cautelosos, pero no se mantendrán alejados por mucho tiempo. Necesitamos llegar a higher ground antes de que se reagrupen». Adria, sintiendo un extraño consuelo en su actitud de mediodía, empacó rápidamente las pocas pertenencias. Tenía un cuchillo pequeño, una cantimplora de agua, y los restos del atuendo tradicional de su tribu parecían que había sido hace una vida, cuando había sido parte de ellos, cuando su aprobación había sido lo único que importaba ahora, con Rain a su lado. El mundo parecía más grande y las expectativas de su gente más pequeña. Rain le entregó un paquete de supervivencia liviano, lleno de suministros que no había visto antes, tecnología avanzada del mundo humano, herramientas que hacían que su propio pareciera primitivo. Adria dudó insegura si debía aceptar su ayuda, pero la determinación férrea en su mirada no dejaba lugar para la discusión. Se colgó el paquete sobre el hombro. Su resolución se endureció. Si iba a sobrevivir, tenía que aprender de él, incluso si eso significaba abandonar todo lo que creía que sabía. Se movieron, rápidamente deslizándose. A través de la jungla como sombras, los pasos de Rain eran silenciosos, sus movimientos fluidos y controlados, y Adria hicieron todo lo posible. Por seguir su liderazgo, hablaba poco, solo dando instrucciones, cuando era necesario, cómo moverse sin hacer ruido, cómo leer las señales sutiles de peligro en la jungla, cómo mantenerse alerta, incluso cuando el agotamiento amenazaba con abrumarla. Las horas pasaban. La jungla se volvió más densa a medida que ascendían una cresta empinada. El aire se volvió más fino, más frío, y los sonidos del bosque se amortiguaban como si estuvieran moviéndose a través de un mundo diferente. En conjunto, las piernas de Adria ardían y la herida en su pantorrilla palpitaba con cada paso, pero ella siguió adelante. Su orgullo y terquedad se negaban a dejarla mostrar debilidad. Cuando finalmente llegaron a la cima de la cresta, la lluvia dejó de hacerle señales, para que ella hiciera lo mismo. Se agacharon detrás de un grupo de rocas irregulares, con vista a un amplio valle debajo de una vasta extensión de vegetación enredada, interrumpida por el ocasional afloramiento de roca en la distancia. Vio a las bestias Sarn reunidas en una formación apretada, sus elegantes cuerpos negros apenas visibles contra las sombras de la jungla. La estaban cazando tal como ella sabía que lo harían, pero ahora con la lluvia a su lado. El miedo que se había apoderado de su corazón estaba templado por una nueva determinación. «Haremos nuestra resistencia. Aquí», dijo Rain con voz tranquila y concentrada. Le entregó una pequeña pistola blaster primitiva para los estándares humanos, pero avanzado en comparación con cualquier otra que ella hubiera usado. «Llamaré su cubrirás. Atención, mi espalda. Apunta a los ojos, es su único punto débil real».
Adria tomó el arma, sus dedos temblando levemente al sentir su fría empuñadura de metal. «¿Por qué haces esto?», preguntó su voz apenas audible. «No me debes nada». La mirada de Rain se suavizó, un raro destello de calidez cruzando sus características, por lo demás impasibles. «No», no dijo en voz baja, «pero he visto a demasiadas personas abandonadas, demasiadas buenas vidas desperdiciadas. No voy a dejar que eso te pase a ti». Tragó saliva asintiendo. No era la respuesta que esperaba, pero era suficiente lo seguido mientras establecían una posición defensiva usando las rocas como cobertura. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras esperaban, la tensión creciendo con cada momento que pasaba. Finalmente la bestia Sarn hizo su movimiento. Llegaron silenciosamente mezclándose con las sombras, hasta que casi estuvieron sobre ellos. Rain disparó primero su rifle de plasma, desatando un torrente cegador de energía que atravesó la piel gruesa del Sarn más cercano, enviándolo al suelo con un aullido de agonía. Los otros avanzaron con sus ojos brillando con furia, sus garras brillando en la tenue luz. La respiración de Adria se quedó atrapada en su garganta, pero se obligó. A concentración apuntó y presionó el gatillo. La pistola blaster retrocedió en sus manos. El tiro salió desviado, fallando completamente el objetivo. Maldijo en voz baja, ajustando su puntería y, disparando de nuevo. Esta vez el rayo dio en el blanco y le dio a una de las bestias en el ojo. Chilló y se desplomó retorciéndose en el suelo. «¡Buen tiro!», gritó Rain. Su voz aguda y clara, incluso sobre el caos de la batalla, se agitó con una precisión que era casi grácil. Cada disparo encontró su objetivo, sus movimientos y una intrincada danza de letal eficiencia. Adria sintió una oleada de adrenalina, su miedo dando paso a una extraña euforia. Disparó una y otra vez su puntería, mejorando con cada disparo el conocimiento de que Lluvia contaba con ella, agudizando su concentración. Pero las bestias Sarn eran implacables, sus números abrumadores. Para todos los que derribaron dos más, parecieron tomar su lugar, los brazos y los dedos de Adria, entumecidos por agarrar la pistola con tanta fuerza. Pero no se detuvo, no pudo detener la Lluvia. Tenía razón, su tribu la había abandonado, pero no sería abandonada de nuevo, justo cuando la batalla parecía perdida con las bestias restantes, cargando en un final. Desesperado, Rain hizo algo inesperado. Arrojó su rifle y sacó un pequeño dispositivo cilíndrico de su Bell Detonator. Los ojos de Adria se abrieron mientras giraba el dispositivo, un temporizador de cuenta regresiva parpadeando en rojo. «Retroceda», gritó agarrándola del brazo y arrastrándola lejos de la cresta. Bajaron a trompicones. La pendiente, los pies resbalaron sobre grava suelta. El sonido de los gruñidos de las bestias Sarn cada vez más cerca. Justo cuando llegaron al fondo, Rain presionó el botón del detonador. Una explosión ensordecedora atravesó la cresta, enviando una onda expansiva que los empujó a ambos al suelo. Rocas y escombros llovieron, y el aire se llenó con los chillidos de los Sarn moribundos. Adria se cubrió la cabeza, sus oídos sonando el mundo girando a su alrededor. Cuando el polvo finalmente se asentó, miró hacia arriba para ver la cresta completamente borrada. Los cuerpos de las bestias Sarn enterrados debajo de una pila de roca destrozada. La Lluvia ya estaba poniéndose de pie. Su expresión sombría pero satisfecha le ofreció una mano, tirando de ella con sorprendente gentileza. «Todavía no hemos terminado», dijo su voz caballo pero firme. «Todavía hay una cosa más que tenemos que hacer». Adria no entendió lo que quería decir, pero acercándose, confiando en él, sin dudarlo, se movieron rápidamente haciendo su camino por el valle y hacia un camino oculto que solo la Lluvia parecía conocer. La adrenalina todavía corría por sus venas y, a pesar del peligro, se sentía viva de una manera que nunca antes había sentido. Ya no estaba huyendo. Seguía avanzando, luchando por su propia supervivencia, y todo era gracias al humano que había elegido estar a su lado. Capítulo 4.
La última defensa. El viaje a través de la jungla se volvió más peligroso con cada hora que pasaba la lluvia, y Adria presionaron sus cuerpos maltratados y exhaustos por la implacable persecución. Se movieron con urgencia al darse cuenta de que las bestias Sarn estaban reagrupándose en algún lugar profundo dentro de la jungla. Una fuerza invisible parecía estar empujándolos hacia algo. Rain le había contado sobre el antiguo puesto de avanzada que yacía oculto al borde de la jungla, abandonado hace mucho tiempo por aquellos que habían explorado por primera vez. Sor 5. Era su destino, su única esperanza. Mientras se acercaban al puesto de avanzada, una sensación extraña se instaló en Adria. La jungla que los rodeaba parecía calmarse, el silencio opresivo pesaba mucho en su mente. Ella podía sentir que los estaban observando, una sensación inquebrantable de que algo o alguien estaba guiando los movimientos de los depredadores. Habían derrotado a los Sarns en la cresta, pero la amenaza estaba lejos de terminar. Ya casi estamos allí. Rain, dijo su voz, un susurro bajo sus ojos. Escanearon la jungla sombría, su agarre fuerte en el rifle de plasma. No sé. Había detenido a descansar desde la batalla, y su rostro estaba pálido, manchado de tierra, y sangre a pesar de su agotamiento se movía con un propósito, determinación grabada en cada línea de su rostro. Adria avanzando, tragándose su miedo, mientras avanzaban con dificultad por un sendero estrecho que serpenteaba a través de una espesa maleza. Cada paso se sentía como una batalla contra el planeta mismo. El aire estaba cargado de tensión. Ella siguió a Rain de cerca con su blaster listo y siguió mirando por encima del hombro esperando que las bestias Sarn saltaran en cualquier momento. Entonces sucedió un movimiento borroso. Brilló en el rabillo del ojo y antes de que ella pudiera reaccionar, una criatura enorme, Aarn, diferente a cualquier otra que habían encontrado, surgió del denso follaje. Esta era diferente. Era más grande, más musculosa, con cicatrices entrecruzando, su elegante pelaje negro y ojos que ardían con inteligencia y furia. El Alpha Rain gritó una advertencia empujando a Adria detrás de él. Mientras el Alfa se lanzaba con una velocidad aterradora, disparó una andanada de tiros de plasma, pero la criatura parecía anticipar cada movimiento, esquivando con una agilidad antinatural. Sus garras cortaron el aire a centímetros de la cara de Rain, obligándolo a retroceder paso a paso hasta que fue acorralado contra la pared de roca escarpada del camino. Llegar al puesto de avanzado. Rain, gritó su voz cruda con urgencia. Ahora Adria vaciló, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía dejarlo ahora, no después de todo que habían pasado, sus manos apretadas alrededor del blaster, y ella apuntó al Alfa su visión, se estrechó a los brillantes ojos rojos de la criatura, apretó el gatillo, pero el disparo salió. Desviado apenas, rozando el flanco del Alfa, gruñó, su enfoque cambió a ella, y en esa fracción de segundo, Rain se movió con un rugido de desafío. Rain se lanzó hacia adelante, entrando su cuchillo de combate profundamente en el hombro del Alfa. La criatura aulló de rabia y dolor, golpeando violentamente mientras trataba de desalojar al humano que se aferraba a su espalda. Rain se aferró a su rostro, se retorció en una mueca de dolor, y Adria supo que tenía solo una oportunidad. Sus dedos temblaron mientras apuntaba el blaster de nuevo, esta vez estabilizando su respiración. Su enfoque se reduce al cuello expuesto de la criatura. Disparó, el tiro dio en el blanco. El rayo de energía quemó la garganta del Alfa. El aullido de la criatura se cortó abruptamente. Su cuerpo se convulsionó mientras se tambaleaba hacia atrás. Rain saltó claramente justo cuando el Alfa colapsó. Sus ojos se oscurecieron mientras yacía inmóvil. La lucha finalmente abandonó su poderosa forma. Adria corrió al lado de Rain. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados. Estaba cubierto de sangre. Su rostro era una máscara de agotamiento, pero estaba vivo. Ella lo ayudó a ponerse de pie. Su corazón latía con alivio. «Lo logramos», dijo. Su voz ora con incredulidad.
Se acabó, no llueve, respondió temblando. Su cabeza no ha terminado todavía. El puesto de avanzada todavía está por delante. Necesitamos avanzar. Continuaron por el camino cada paso de la batalla contra el agotamiento de su propio cuerpo. Cuando finalmente llegaron al claro, se levantó el puesto de avanzada. Frente a ellos, una estructura en ruinas oculta bajo un dosel de árboles retorcidos, sus paredes de metal oxidadas y cubiertas de enredaderas, parecía que no había sido tocada en décadas, pero para ellos era la salvación. La lluvia se llevó un dispositivo de su mochila y tecleó una secuencia de códigos. La antigua puerta del puesto de avanzada siseó y crujió al abrirse con un gemido reticente en el interior. El aire estaba viciado y el polvo colgaba espeso en la luz tenue. La lluvia tropezó dentro apoyándose pesadamente en Adria mientras se dirigían a la sala de control. Una fila de pantallas parpadearon a la vida cuando Rain activó el generador proyectando un resplandor débil sobre la habitación. Cerró la puerta. Dijo hundiéndose en una silla. «No tenemos mucho tiempo». Adria hizo lo que preguntó sellando la puerta. Entrada y activando los antiguos sistemas de seguridad, el zumbido del poder llenó el puesto de avanzada y por primera vez en días tuvieron un momento de paz. Se volvió hacia la lluvia que respiraba pesadamente, su rostro demacrado y pálida, la herida en su costado sangraba de nuevo, y ella sabía que se estaban quedando sin tiempo. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué arriesgaste tu vida?». Para salvarme a un extraño, Rain la miró sus ojos, reflejando la luz de los monitores parpadeantes. Por un largo momento él no dijo nada, su expresión ilegible. Luego se inclinó hacia atrás, cerrando los ojos. «Vine. Aquí para desaparecer», dijo suavemente, «para escapar de mi pasado, para olvidar las cosas que he hecho. Pero cuando te vi solo en esa jungla, no pude darme la vuelta. Tal vez estaba tratando de salvarme al salvarte el corazón de Adria». Se apretó ante sus palabras. Ella se acercó arrodillándose a su lado, su mano flotando sobre su costado, empapado de sangre. «Estás herido», dijo con la voz quebrada. «No sé cómo ayudar». Los ojos de lluvia se abrieron y le dio una débil sonrisa. «Ya has ayudado a más personas de las que crees», dijo, «pero tienes que irte. Hay una baliza de socorro en la terminal principal. Úsala, alguien vendrá por ti». Sus ojos se abrieron en estado de shock. «No, no te voy a dejar aquí. Todavía podemos». «Dash, escúchame». Él interrumpió su voz con un susurro feroz. «Esta no es tu lucha, es la mía. Has probado tu valía, sobreviviste tu gente. Puedes haberte abandonado, pero eres más fuerte de lo que ellos jamás podrían entender. Ya no me necesitas más». Las lágrimas nublaron su visión mientras sacudía la cabeza. No podía dejarlo. No lo haría. Pero la mirada de Rain era firme, y sabía que él no la dejaría desperdiciar. Su oportunidad de sobrevivir a regañadientes. Se regresó hacia la terminal. Sus manos temblaban cuando activó la baliza. La señal pulsó enviando una llamada de ayuda a los oscuros confines inexplorados del espacio. Regresó a su lado negándose a soltar su mano y esperando en silencio mientras los minutos se extendían hacia la eternidad. Afuera, la jungla estaba quieta. Los depredadores la mantenían a raya con las antiguas defensas. Parecía que el mundo entero contenía la respiración esperando ver si la salvación llegaría. Horas después, el sonido de los motores rompió el silencio. Un zumbido bajo que se hizo cada vez más fuerte. Una nave, elegante y plateada, descendida del cielo. Sus luces perforaron la oscuridad. Adria sintió que un sollozo de alivio subía por su garganta cuando vio al equipo de rescate emerger vestido con trajes blindados, moviéndose con propósito. Hacia el puesto de avanzada, la lluvia la agarró. Con más fuerza en su mano, «Ve». Él susurró, «No mires atrás». Ella dudó. Su desgarrador, pero hizo lo que él le dijo. Corrió hacia los rescatadores. Su cuerpo temblaba, de cansancio y dolor mientras la levantaban. A la nave miró hacia atrás una última vez, pero la jungla se había tragado el puesto de avanzada, ocultándolo de la vista. Los motores de la nave rugieron, y mientras ascendían al cielo, Adria sabía que nunca olvidaría al hombre que le había salvado la vida, el humano que había elegido estar a su lado cuando nadie más lo haría aún.
Guerrero no por su fuerza, sino por su elección de protegerla. Luchar y creer en ella cuando ella había perdido la fe en sí misma. La galaxia era vasta y su viaje apenas comenzaba, pero llevaría el recuerdo de la lluvia con ella, siempre la prueba de la supervivencia. Había terminado, pero un nuevo camino la esperaba, uno que ella se enfrentaría con el coraje que él la había ayudado a encontrar.